nombre de Jesús. Amén. Bueno, el cristianismo siempre es un contracultura, no sé si sepa eso. Y quiero empezar con esto, diciéndole que ni el machismo ni el feminismo han podido traer la verdadera solución a los problemas sociales que enfrenta nuestra comunidad. El machismo ha producido un montón de abuso, opresión. El feminismo ha buscado igualdad, pero muchas veces a costa de la confrontación y de la división. Y aunque ambos intentos nacen de la realidad de la injusticia, ninguno puede traer la armonía y el propósito del diseño de Dios para el hombre y para la mujer. A lo largo de la historia hemos visto cómo ha dominado un movimiento, cómo ha dominado otro movimiento, y ninguno han sido la respuesta para la sociedad. La respuesta no está en la ideología humana, sino en el plan divino del Creador. Y ese diseño, mire, no es arbitrario, sino es un diseño lleno de amor y sabiduría. Así como en cualquier institución, para que se pueda llevar a cabo una relación tiene que haber normas, reglas, funciones. Así también el diseño de Dios es perfecto. Y también en el matrimonio, Dios estableció un orden, unas normas. Y el liderazgo se lo dio a un esposo que debe ejercer ese liderazgo de una manera amorosa. Y a la esposa le dio un rol, una función de una sumisión respetuosa. Antes de que piense en que esto se parece a todo el tipo de movimientos que nosotros vemos, antes de que me fune así como al Chicharito por lo que voy a decir, déjeme decirle esto. Si usted le quita a esto que acabo de decir el elemento más importante de todos, nunca va a entender el diseño de Dios. Para usted va a ser locura, porque todo está en relación a Cristo. Quítele el factor Dios, quítele el factor Cristo, y esto suena a puritito machismo. Y nos vamos a ir a lo mejor al otro lado, al feminismo. Pero mire, Dios diseñó en su creación que el núcleo de la sociedad fuera ¿qué? La familia. Y si usted quisiera atentar contra la sociedad, si usted quisiera atacar la sociedad, ¿qué es lo que tendría que atacar? En este caso, Satanás. Las familias. Las familias. El ataque de Satanás hacia la sociedad, hacia la familia, es el machismo, el feminismo, el homosexualismo y lo más moderno, ¿no? Los child free, que es no tener hijos. Es un ataque directo contra todo lo que representa la familia. Y mire, más puntual, si él va a atacar la familia, ¿cuál es el núcleo, el pilar, la base de la familia? El matrimonio. El matrimonio es el núcleo de la familia. Y entonces distorsiona todo lo que es, todo el propósito y las funciones que pueda haber. Por ello, la necesidad de los cristianos es vivir una vida diferente. Y por lo tanto, tenemos que vivir un matrimonio diferente al resto del mundo. En el mundo donde la lujuria ha reemplazado el amor, donde el egoísmo ha suplantado la abnegación, ahí Dios ha llamado a los cristianos a mostrar a través de sus hogares el diseño perfecto de Dios. Hoy quiero verlo a la luz de la Escritura a través de Efesios capítulo 5, versículo 21. Verá, quiero mostrarle cómo esta verdad no oprime, sino que refleja ese diseño perfecto. Acompáñeme a Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos,
como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora recuerde lo que Pablo viene argumentando a través de toda la carta. En primer lugar, nos dice que la vida cristiana tenemos que vivirla de una manera digna. Pero ese vivirlo digno no es el legalismo, sino que proviene ¿de qué? De una respuesta a la gracia de Dios, ¿sí? Todo esto que hoy vamos a ver en la familia, Pablo entiende que nosotros ya hemos leído los primeros 3 capítulos de la carta y entendemos que esta es la respuesta que nosotros tenemos a lo que Dios ya ha hecho por nosotros en nuestra vida. Ajá. Y no solamente eso, él ha hablado de varias cosas como nosotros tenemos que andar. Tenemos que andar en unidad, tenemos que andar en humildad, tenemos que andar en amor, tenemos que andar sabiamente. Eso es lo último que él ha dicho. Tenemos como cristianos que andar sabiamente en este mundo. Y parte de ese andar sabio es ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Y eso le explicaba la semana pasada, que eso significa ser controlados, ser dominados por el Espíritu Santo. A menos que yo entienda eso, no voy a entender estos versículos. Se trata de ser controlado por el Espíritu, ceder nuestra voluntad para que entonces la voluntad del Espíritu Santo reine en nuestra vida. Y en este contexto es donde él empieza diciendo, por eso le leí, fíjese, no le hablé de manera aislada del versículo, sino le leí todo el contexto para que usted vea que lo primero que dice es, someteos unos a otros. ¿En qué? En el temor a Jehová. Si usted saca de contexto un versículo, puede decir cualquier cosa, ¿cierto o no? Usted puede torcer la escritura y ni se da cuenta cuando los predicadores están haciendo eso. Pero miren, esa parte que le dice a la esposa está en relación o está conectado con que todos los que somos llenos del Espíritu, los que estamos controlados por la palabra, tenemos que vivir de una forma. ¿De qué forma? En sumisión. Todos de alguna manera debemos de estar sujetos a algo. Y a lo mejor usted dice, no, yo soy bien rebelde, a mí nadie me puede dominar. Bueno, ¿sabe a qué estaría sujeto? A su propio pecado. Usted tiene de 2 sopas en esta vida. O se sujeta al mundo, a su pecado, o se sujeta a Dios, a través de la palabra. Pero va a vivir en sujeción, lo quiera o no. Pero el andar del cristiano en sabiduría, lleno del Espíritu Santo, tiene que ver con que nosotros entendamos o lo podamos reflejar en una vida abnegada, en una vida que se desprende de sus privilegios para el bienestar de otros. Ese es el contraste con el mundo. ¿Cuándo usted aprende del mundo abnegación? ¿Va que no? Antes son bien envidiosos. Todos pelean por sus derechos. Nadie se quiere dejar de nada. Y en medio de ese mundo caído, Dios nos está diciendo esto a todos los cristianos y a todas las familias cristianas. Ahora, quiero aclarar esto. Estoy generalizando. No todas las personas son llamadas al matrimonio. Es un llamado de Dios. No todos tienen que estar casados. Tampoco todos tienen que tener hijos. Dios en su sabiduría, algunos da hijos, algunos no, algunos se casan, algunos no. Pero si nosotros estamos casados, esto nos involucra a nosotros. Y no solamente a nosotros. La carta no está escrita nada más para los casados, ¿verdad? La carta está escrita ¿para qué? Para la iglesia. Pablo no dijo, bueno, esta sección del esposo y la esposa, los que no estén casados, sálganse por acá. No, es necesario que todos sepamos el plan de Dios para la familia. Ahora, déjeme decirle, en este marco que le acabo de decir, donde todos los que somos creyentes andamos sabiamente, estamos dominados por el Espíritu Santo, en este marco es el llamado a la esposa en el versículo 21. El versículo 22, perdón. Las casadas estén
sujetas a su marido. Este es el diseño de Dios. Y antes de que piense en cualquier distorsión que su mente mundana, carnal pueda hacer, déjeme explicarle lo que la Escritura quiere decir. Tenemos que entender cuál es el diseño de Dios y cómo la caída ensució ese diseño. Si usted va a Génesis capítulo 3, versículo 16, vea esto. Dice, después de la caída, Dios le dice esto a la mujer. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Las que han sido mamás, ¿duele tener hijos? ¿Duele durante? Y después también, ¿va? Las primeras semanas, ¿qué tal? Duele. Cuando sean padres, los hijos lo van a entender. Pero miren, en la caída, la consecuencia del acto de desobediencia a Dios fue este. Le dice, tendrás dolor cuando des a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir esto? Algunos teólogos piensan que este deseo es el deseo físico, el deseo sexual por el marido, que a pesar de que es doloroso tener hijos, la mujer después de todo el proceso va a querer unirse a su marido nuevamente. Pero mire, ¿por qué creo que esto no podría ser así? Porque no habría necesidad de lo otro que es parte de la caída, de que el hombre se enseñoree de la mujer. ¿Por qué se enseñorearía el hombre de eso? Si de eso pide su limosna, ¿no es cierto? No habría necesidad de eso, tiene que significar algo más. Pero mire, le voy a mostrar cómo Dios utiliza las mismas palabras con Caín en Génesis capítulo 4, versículo 7. Esto le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Mi amado, ¿qué es lo que el pecado va a tratar de hacer en la vida de Caín? Gobernarlo, dominarlo. ¿Y él qué va a hacer? Abusar de él. Por lo tanto, quiero decirle esto, la caída produjo que la mujer quisiera no conformarse con el diseño de Dios, sino gobernar al marido. Esposo, ¿verdad que es bien fácil que usted diga, vamos a decidir esto en la familia? Y la esposa diga, no, sí, ay, ¿cómo se te ocurrió? Ay, guapetón, eres un genio. Nunca se me hubiera ocurrido a mí así como a ti. ¿Usted ha visto eso? Hasta en las que son más dóciles. Hay una resistencia a eso. Y miren, la mujer va a tratar, después de la caída, de poder manipular y controlar al hombre de cualquier forma. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Imperios han caído por el dominio que ha ejercido una mujer. Porque la mujer no va a quedarse ahí. La mujer va a tratar de controlar. Pero ¿cuál es el problema? Lo que dice, ¿cuál es la consecuencia? Que el hombre va a tratar entonces ¿de qué? De enseñorearse de ella. ¿Ve lo podrido que trajo después de la caída? Ahí nació la guerra entre familias. Ahí nació los pleitos matrimoniales. Cada uno queriendo gobernar, cada uno tratando de ejercer autoridad, cada uno de tratar de poner el pie sobre el otro. Y entonces es ahí cuando la familia, el matrimonio se convierte en una guerra por el pecado que nosotros vemos a consecuencia de la caída. No vamos a tener la tranquilidad en el hogar a menos de que Cristo rompa ese pecado. Porque lo normal de la naturaleza del hombre y de la mujer que se juntan sin Cristo es que es pelea continua. Porque ninguno se va a dejar. Y el hombre, fíjese, ante tal manipulación o lo que usted quiera, durante muchos periodos de la historia,
ha hecho menos a la mujer, le ha dado un rol que nunca le dio Dios y ha abusado de ella. Eso es muy claro, no lo podemos negar. Mire, en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando esto está escrito, la mujer era considerada poco menos que sirvienta. Muchos hombres judíos oraban de esta manera. Vea qué cínicos. Decían: Dios, te doy gracias porque no soy gentil, ni esclavo, ni mujer. ¡Qué aberración! Pero mire, la sociedad griega era peor. No crea que esto era exclusivo de los judíos. El papel en la sociedad griega era una esposa, era tener hijos legítimamente. Demóstenes escribió esto acerca de la sociedad. Tenemos cortesanas para el placer, tenemos concubinas para la cohabitación diaria y tenemos esposas con el fin de tener hijos legítimos y guardianes fieles de nuestros asuntos domésticos. ¡Qué distorsión! Ni siquiera utilizaban a la mujer como su deleite o encontraban en su pareja el deleite físico, sino que encontraban la gratificación sexual en las concubinas que tenían, en las prostitutas. Y entonces, ¿qué hacían las mujeres? Escuche la distorsión de todo. ¿Cómo hacía la esposa? Con la aprobación del esposo, la esposa podía hallar satisfacción en los esclavos y sirvientes de ambos sexos. Con el consentimiento, si daba el consentimiento el marido, la esposa podía saciar sus deseos con los sirvientes o sirvientas que tuvieran, o los esclavos que tuvieran. Por eso le digo que la prostitución, la homosexualidad, las demás formas de promiscuidad y perversión sexual solo pueden traer más depravación a este mundo. ¿Saben qué terminaba todo eso? De los griegos, en el maltrato sexual de los niños. Ahí es donde sus perversiones acababan. En la sociedad romana las cosas eran aún peores. El matrimonio era más que prostitución legal. El divorcio era algo normal en esos tiempos, que se podía llevar a cabo muy rápido. No había ninguna restricción para ello. Y muchas mujeres, ante tal opresión de años, decidieron no tener hijos para no arruinar sus cuerpos. Y el feminismo era algo bastante común. No creo que se inventó ayer el feminismo. El feminismo existía de estos tiempos, con el deseo de hacer todo igual de lo que hacían los hombres. Y entonces una de las prácticas que ellas hacían era que algunas romanas corrían desnudas para cazar cerdos salvajes como lo hacían los hombres. Y muchas morían en el intento. Pablo amonesta a los efesios a vivir en contraste con todas estas prácticas corruptas, viles, egocéntricas e inmorales. En medio de esta podredumbre cultural, Pablo está diciendo esto: nosotros, los que somos dominados por el Espíritu Santo, tenemos que reflejar un matrimonio que glorifique a Dios, que ejemplifique la relación de Cristo y la iglesia, donde esa relación debe ser santa, indisoluble y que exalte lo que es el amar a Cristo y que Cristo nos ame a nosotros. Mire, mi amado, las familias son los ladrillos que componen la sociedad humana, y una sociedad que no protege la familia menoscaba su propia existencia. Si nosotros no protegemos la familia, déjeme decirle esto: lo más importante de la vida del ser humano desaparecerá. ¿Me escuchó?
Piense en esto. Cuando usted llega a una madurez, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿No es la familia? ¿No es el esposo, la esposa, después de Dios, obviamente? ¿Recuerda los momentos de mayor felicidad? A lo mejor algunos va a ser cuando eran niños y estaban en su familia, o a lo mejor va a ser pasar tiempo con sus hijos. Quiero que vea esto. Las personas que más ama, ¿quiénes son? ¿No es su familia? Mi amado, lo más importante de la vida, lo que realmente tiene valor, gira alrededor de la familia. Así lo diseñó Dios. Así lo diseñó Dios. El machismo destruye la familia. La opresión de la mujer nunca fue el plan de Dios, pero tampoco lo es el feminismo. Y ante tal bombardeo de información del feminismo, quiero aclarar algunos puntos en este texto de Efesios. Número 1. La Biblia nunca habla de que un género es más importante que otro. Si usted interpreta la Biblia así, tiene un error de interpretación. La gente dice, pero dice que el hombre fue creado primero y que la mujer es ayuda idónea. Y lo toman como un título denigrante, el ser ayuda idónea. Pero sabe que en el Antiguo Testamento, el nombre que Dios mismo usa para sí es ayuda idónea de Israel. Él mismo se nombra ayuda de Israel. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que Israel es más importante que Dios? ¿Que el lugar importante lo tiene Israel y no Dios? ¿Verdad que no? Tampoco quiero decir que la mujer, al ser ayuda idónea, tiene el papel importante o es más importante para Dios, pero Dios mismo se identifica con ese rol en el matrimonio, con la ayuda idónea. La segunda cosa que le quiero aclarar es, la mujer no es llamada a someterse a todos los hombres. Usted leyó en el versículo 22 que dijera, y las mujeres sométanse a los hombres. Esta exhortación es en particular para qué tipo de mujeres. Las casadas, las esposas. ¿Y entonces las casadas se someten a los hombres? ¿Qué dice la exhortación? Cada una a quién? A su marido, no a todos los hombres. No es ni superior el hombre, no debe de someterse a todos los hombres, a su marido. La tercera aclaración que le quiero hacer es: yo no espero que todas las personas entiendan este mandato. Sería ingenuo pensar que el hablar de esto, todos van a decir, ah, sí es cierto, bravo, qué buena. No, siempre había querido que me predicaras de eso. Mi amado, para el que no es creyente, la Escritura no es su autoridad porque Jesús no es su Señor. Pero si usted es creyente, yo no espero que todas las personas entiendan, o todas las mujeres casadas entiendan esta exhortación. Yo lo primero que tendría que hacer es evangelizar a las personas. Pero si usted es creyente y está casada, usted tiene que responder al llamado alto de Dios a su vida, que es someterse a su marido. La número 4, que quiero aclarar: las demandas para los hombres, porque los hombres ya andan bien contentos, ya lo di. Déjeme decirle esto: las demandas para los hombres son aún mayores porque tienen más responsabilidad por la autoridad que se les ha dado. Así es que no se emocione, varón. Emociónense los dos. Entonces, quiero entrar de lleno a lo que significa someteos. Contrario a lo que alguien podría pensar, no es nada degenerativo.
Es un término militar que significa disponer o arreglar en orden o rango. Es decir, respetar el orden, respetar la jerarquía, así como el capitán, así como el general es la autoridad en el ejército, en la milicia. ¿Y qué es lo que hace el soldado? Se pone bajo ¿qué? Bajo su dirección, bajo sus órdenes, bajo su mandato. Ahora, quiero aclararle eso antes de que piense mal. Los cristianos llenos del Espíritu Santo nos ponemos, porque no es exclusivo de la mujer, dice someteos unos a los otros, nos ponemos todos ¿qué? Bajo los demás. El concepto central es renunciar a los derechos individuales para dar prioridad a las otras personas. ¿Escuchó? Todos somos llamados a eso. Renunciar a nuestros derechos para poner en prioridad a otras personas. Déjeme decirle esto, varón. El esposo que exige una sumisión a su esposa, pero él no reconoce su propia obligación de someterse a ella de una manera, distorsiona el principio de Dios para la relación matrimonial y no puede funcionar como un esposo piadoso. Déjeme tratar de explicarle esto. Mi amado esposo, cuando nosotros leemos esto y nos gusta, usted no puede exigirle esto a su esposa, porque recuerde que un día estará delante de Dios, y yo no creo que ninguno de nosotros, así imperfectos como somos, digamos delante de Dios, sí, es que yo le decía, sométete a mí, obedéceme a mí. Ese día, cuando Dios le diga, ¿y tú cómo te sometiste a mí? No va a ser tan valiente para gritar, no va a ser tan valiente para exigir. Pero mire, déjeme decirle, la esposa debe de estar en su misión de aceptar el liderazgo que Dios le ha dado a su esposo, pero también el esposo está en su misión a Cristo, a su esposa, porque él pone sus derechos bajo el bienestar de su familia. ¿No es eso lo que hacemos los varones? Mis amados, yo conozco varones que se han casado y no se han vuelto a comprar un pantalón. Yo incluido. Porque cedes tus derechos. ¿No es cierto que eso hacemos? Ponemos todo nuestro derecho, nuestro individualismo al servicio de nuestra familia. Eso es el llamado alto de Dios para el hombre y para la mujer. Mire, nos sometemos en sacrificio a los hijos, y Pablo dejó claro esta relación no como una obligación unilateral. Vean, 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. No quiero dar más explicaciones de lo que eso significa. Creo que para eso sí es bueno para interpretar. Y asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino, ¿quién? El marido. Pero mire, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino ¿quién? La mujer. Entienda, el matrimonio es una relación donde ambos se pertenecen. No es que el hombre pueda decir, me perteneces y haces lo que a mí se me da la gana. Porque si es casado, usted también le pertenece a su mujer. En el diseño original de Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Cuando hay alguien oprimiendo a uno de los dos, se oprime a sí mismo, se daña a sí mismo, porque hay una relación mutua, no es unilateral la responsabilidad. Mire, déjeme decirle esto, la sumisión no debe ser una obligación. Amada mía, si usted es esposa, el sujetarse a su esposo no debería de ser una obligación.
debería de ser una respuesta voluntaria a la voluntad de Dios. Mire, una esposa está llena del Espíritu. Note esto. Una esposa está bien llena del Espíritu en la medida que se somete a un hombre imperfecto, porque lo hace para aquel que es perfecto. Nadie tiene que esperar en el marido la perfección, porque nunca la va a encontrar. Déjeme desilusionarla si se acaba de casar. Se casa con un hombre totalmente imperfecto y vamos a seguir teniendo un montón de defectos, nos vamos a seguir equivocando, pero la mujer que está en Cristo demuestra que está sujeta a Cristo cuando se sujeta a ese hombre que es imperfecto, a ese zángano, prángano que ve acostado ahí en el sofá. Por eso dice, como al Señor, como al Señor. Su inspiración tiene que ser estas palabras. Si usted quiere encontrar inspiración para aceptar el liderazgo de su esposo en usted misma, no lo va a encontrar, porque la carne es débil. Si usted quiere encontrar inspiración para sujetarse al marido, en el marido menos. ¿Cómo al Señor? ¿Cómo al Señor? Dice Pablo. Ahora, quiero advertirle una cosa. Esto no significa que la esposa le debe una obediencia ciega al esposo como un niño a un padre. Eso no dice la Escritura. No es que, pues así me mandó ella. Obedece a su marido, ¿por qué? Porque obedece la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el límite? El pecado. Porque cuando obedece al marido, obedece a Dios, entonces si el marido le pide hacer algo que sea en desobediencia de Dios, usted no tiene que hacerlo. ¿Me escuchó? Usted no tiene que hacerlo porque a quien está obedeciendo es a quién. A Dios. Ahora, con ese pretexto, yo he conocido muchas mujeres que dicen, se viene el jueves de oración y la reunión de mujeres y el congreso de las mujeres, y el esposo le dice, no vas. Y ella dice, yo no te puedo obedecer. Yo tengo que obedecer a Dios, y se van al congreso por no sé cuántas semanas. Mi amada, eso no es obediencia a Dios, porque ninguna de las escrituras le dice que usted está obligada a ir a eso. No le está pidiendo algo que sea pecado. Usted muestra en su humildad de reconocer el liderazgo que usted está sujeta y obedeciendo a Dios. El esposo no puede tratar tampoco a la esposa como si fuera su empleada o su hija más pequeña, sino debe de tratarla como a igual, como si fuera su igual. Proveer y proteger con amor. Mi amado, ¿no le emociona el diseño de Dios? Mire, ella no le pertenece para recibir órdenes y responder a caprichos machistas que pueda tener, o que se enseñoree de ella a su antojo, tampoco. Porque mire, déjeme decirle, ¿quiere un tip, caballero? ¿Quiere que para su esposa no sea una obligación sujetarse a usted, joven, que piensa en casarse algún día? ¿Quiere que para su esposa sea fácil reconocer su liderazgo? Para su esposa va a ser sencillo sujetarse a usted en la medida en la que usted se parezca a Cristo. Cuando usted reclame que su esposa no es muy sujeta, reclámase a usted mismo, ¿cuánto me estoy pareciendo a Cristo? Porque Él alaba con la palabra, ¿no es cierto? Pedro enseñó exactamente esta misma verdad que Pablo en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Algunos piensan que esto es paulino nada más, pero no, o petrino, pero no, está en toda la Biblia. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados
sin palabra por la conducta de la esposa. El rol que juega usted en el matrimonio, en la familia y en la sociedad es vital. Déjeme decirle esto. No es servilismo, no es opresión, sino es funcionar por voluntad propia bajo el liderazgo de su esposo. La esposa debe sujetarse al marido, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Y mire, a lo mejor no quiero ser simplista. Hay mujeres que dicen, si supieras quién es mi marido. Esposo, no somos monedita de oro. Hay mujeres que están sufriendo porque es bastante complicado sujetarse a ese marido. Mire, pero ¿qué pasaría si aún el marido fuera un inconverso? Alguien que no ama a Dios, alguien que no juega el rol que la Biblia pide al esposo más adelante. Lo que dice la Escritura es que aún a ese marido, con más razón, busque cómo sujetarse para ser testimonio del amor de Cristo, de la salvación de Cristo, y gane a su marido. Yo le contaba la semana pasada acerca del testimonio que el pastor Miguel Núñez cuenta de una mujer de su esposa, que ella se convierte, el esposo inconverso le hace la vida imposible a partir de que se convirtió al cristianismo, le escupía, la trataba de basura, y la esposa siguió y siguió y siguió, amándolo, atendiéndolo y todo. Un día, cuando ella llegó de trabajar, el esposo estaba ahí con la luz media tenue en la sala o en el comedor, no me acuerdo, y le dice, siéntate por favor. Quiero que tú me hables del Dios que tú tienes, porque yo no puedo entender cómo tú puedes amar a un perro como yo. Ese es el testimonio de una mujer. Mi amada, ¿esto significa que debe tolerar violencia? No. Lo primero que yo le diría a alguien que está sufriendo violencia de algún tipo es acuda a las autoridades que Dios nos ha dado. Ese siempre ha sido mi consejo. Yo nunca he dicho otra cosa. Acuda a las autoridades. Para eso Dios ha dado las autoridades humanas. Lo que estoy diciendo es nada que ponga en peligro, nada que sea opinión contra opinión, que sea punto de vista o algo, debe de bloquear el que usted acepte el liderazgo que Dios le ha dado a su esposo. Tan importante es el matrimonio para Dios, mi amado, que sabía que hay un libro completo en la Biblia que habla de ese tema. Es un libro que nada más habla de ese tema, no habla ni siquiera menciona a Dios. ¿Sabe cuál es? Cantar de los Cantares. Mi amado, si yo tuviera que ilustrarle hoy, o lo voy a hacer, lo que significa la sumisión humilde y amorosa de los esposos a través de una parte de la Biblia, iría a Cantar de los Cantares. Quiero que vea esto. Aquí vemos el modelo hermoso del matrimonio, lo que Dios diseñó. A lo mejor alguien tiene una muy mala experiencia del matrimonio, pero déjeme contarle, déjeme mostrarle a través de la Escritura lo hermoso que es el matrimonio para Dios. Aquí vemos a la mujer, aunque el esposo era el rey, la relación de la tsunamita con su esposo no estaba determinada por una autoridad real. ¿Sabe por qué estaba determinada? Por el amor antes que el autoritarismo. Esta mujer se sujetaba a su esposo porque lo amaba apasionadamente. La tsunamita reconocía sin vacilación que su esposo era la cabeza de la relación, pero era una posición de autoridad revestida de amor y respeto mutuo. Quiero mostrárselo. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 3. Dice esto:
Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Vea esto. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Esto es lo que debería de ser el matrimonio, dulce al paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. La bandera era un anuncio público de que ella le pertenecía a él, a este hombre, y en este caso era una bandera de amor. El versículo 5, mire, dice, sustentadme con pasas, confortarme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Su esposo era todo para ella, ¿se da cuenta? Wow, esta mujer ha de haber estado ciega, lo veía hermoso. Así deberían de vernos nuestras esposas. Estamos sin pelo y así medios deteriorados, pero así nos deberían de ver, como algo increíble. Para la sulamita, su esposo era su protector, su proveedor, su amante. Y el hombre fue creado con ese propósito, es el diseño de Dios para esa función. La esposa disfruta del matrimonio en la medida en que este diseño se lleva a cabo y es un gozo para ella. ¿Esto quiere decir que la mujer no puede hacer otra cosa que vivir para su marido? No. Pero su prioridad de la mujer siempre va a ser el hogar. ¿Me escuchó? El hogar. Vive bajo el liderazgo de aquel que por diseño es el responsable. ¿Esto significa que la mujer no puede opinar en nada de la casa? ¿Significa que no puede dar un consejo a su esposo? Mi amado, sería un necio si no aceptáramos el consejo de nuestras esposas, porque muchas veces son más sabias que nosotros. Escuche a su esposa. ¿Sabe las veces que yo me he dado de topes porque digo, mi esposa lo vio y yo no lo vi y no le hice caso? Pero también hay un límite. Muchas veces yo le he tenido que decir a mi esposa, porque me dice y me bombardea, las mujeres son diferentes a nosotros, son más emocionales o no sé, pero mire, luego me llena mi cabeza y le digo, ya no me hables más porque no voy a tener objetividad para decidir. Por favor, ya te escuché, pero si me sigues bombardeando, las mujeres tienen una influencia muy importante en nuestras vidas. Y le digo, si me sigues saturando de esa información, estoy predispuesto a tomar una decisión la cual tú me estás diciendo y no estoy orando y no estoy confiando en Dios o no estoy preguntándole a Dios porque estoy atormentado por tu voz, así es que espérame poquito y al final cuando decida algo yo te lo voy a comentar. Pero mire, muchas mujeres trabajaban con sus esposos. Muchas mujeres ayudan de una manera increíble a sus esposos. Déjeme decirle esto. Yo no podría estar en el pastorado si no fuera por mi esposa. Yo me paro aquí al frente y predico, pero mi esposa es la que ha hecho mucho trabajo. Su vida ha sido un sacrificio, al igual que yo he sacrificado muchas cosas. Pero ha sido la mejor experiencia de mi vida. Yo siempre lo he dicho, los años más increíbles que he vivido en esta tierra fueron a partir de que me casé. No se agüite mi papá, pero no se compara con eso. Mire, ¿quiere que le siga o no? Tampoco significa que la mujer no pueda trabajar, le decía eso. De hecho, hay muchos ejemplos bíblicos donde la mujer trabajaba con el hombre, le ayudaba en sus oficios. Tenemos ahí la historia en Hechos de un caso llamado Aquila y Priscila, donde los dos trabajaban en el mismo oficio. Yo siempre pensé que Aquila era una mujer también, pero no. Aquila es el hombre y Priscila es la mujer y se ayudaban mutuamente. Muchas veces se ha visto que los ingresos han complementado la provisión del marido, pero la tragedia más grande en las familias modernas es que muchas veces ninguno de los dos padres está en casa. Este es el ataque directo de Satanás de alejar a la madre
de los hogares en busca de la libertad económica. Ahí es donde hemos fallado. Quiero mostrarle, a través de las estadísticas que pude investigar, cómo el mundo nos juega en contra para que nosotros podamos hacer con libertad este rol. Vean contra qué estamos luchando. Según las estadísticas, para que una familia pequeña, no en las ciudades más importantes, sino en la mayoría del país, pueda vivir dignamente, necesita un ingreso mayor de 20,000 pesos mensuales. Esto es lo que asusta. Solo el 2% de los hombres de este país ganan ese ingreso por sí solos. 7 de cada 10 mujeres que trabajan son madres. Increíble. ¿Cómo pueden hacer eso? 7 de cada 10 mujeres que están trabajando son madres. Pero escuche esto, 4 de cada 10 mujeres entre los 25 y 49 años tienen hijos menores de 3 años. Prácticamente la mitad de las mujeres tienen hijos que en esa edad dependen de ellas. 17 millones de mujeres trabajan que son madres en total del país. Mi amado, ¿qué vamos a hacer? La inflación, el materialismo, todo nos está jugando en contra. ¿Qué vamos a hacer? Yo entiendo a las madres que están solas y no pueden dejar de trabajar porque si no, ¿cómo le dan sustento a su familia? Ahí es donde hemos fallado los hombres. Ahí es donde ha fallado la sociedad. Ahí es donde ha fallado aún la iglesia. ¿Sabía esto? ¿Qué hace una mujer que se queda sin esposo o que es viuda y no tiene cómo mantenerse? ¿Sabía que lo primero que dice es ese famoso versículo que dice, el que no provee para su casa es ¿qué? Peor que un incrédulo? ¿Sabía que los hombres piadosos de la familia tendríamos que apoquinar para que ellos pudieran vivir? No hay responsabilidad del gobierno. Y después de ahí dice que si no tiene un familiar que sea creyente, la iglesia debería de asumir la manutención de una viuda. Increíble. Pero no lo hacemos en nuestra sociedad. Pero esto nos da a entender cómo Dios protege a la mujer y su función y su rol. Mi amado, si usted es mujer y está casado y no tiene hijos, puede trabajar perfectamente, ¿no es cierto? Con libertad. Puede apoyar la economía de su marido, es fácil. Pero qué difícil es cuando una mujer tiene hijos y trabaja. Las mujeres que trabajan, no es complicado. No es difícil sacar adelante a sus hijos. Y no mientras están en el trabajo. La pregunta es, ¿quién está creando en el temor a Jehová a los hijos? Trabajamos un montón para mandarlos a escuelas donde duren todo el día para nosotros poder seguir trabajando. Aun cuando usted lo mande a escuelas cristianas, vea la contradicción. Lo manda a escuelas donde le enseñan valores cristianos en contra del mundo, pero después llegan a su casa y ven que el diseño de Dios no está en su casa. Es una incongruencia. ¿Y quién va a estar educando a los hijos? ¿El celular, los abuelos, las pantallas? Déjeme decirle esto, y quiero ir cerrando. Muchos estudios han demostrado que la mayoría de los niños que crecen en hogares donde la madre trabaja son menos seguros que aquellos cuyas madres siempre están en casa. Su presencia allí, incluso cuando el niño está en la escuela, es para ellos una firme ancla emocional. ¿Qué le quiero decir con esto? Miren. Cuando usted ve a un campeón en algún deporte, cuando ve a alguien exitoso y le preguntan, ¿quieres decir unas palabras? Normalmente, ¿qué hacen? ¿Agradecen a quién? A la mamá. Y digo, ¿y los varones qué onda? ¿Y nosotros qué lugar ocupamos ahí? Pero vea el vínculo emocional que un hijo tiene con la mamá. Es muy importante para ellos. De modo que dice, mi mamá siempre me preparó el sándwich cuando me iba a entrenar. Mi mamá confió en mí. Mi mamá me llevó a entrenar. Mi mamá me dijo, vamos, tú puedes. Aunado a eso, no es raro cómo hay tantos índices de delincuencia,
cómo son presa fácil los jóvenes del narcotráfico, cómo los valores morales se han perdido. Pero miren, no solo afecta a la sociedad, afecta a la salud. Déjenme leerle esto. Estudios en Noruega mostraron, a ver si les suena parecido, ¿cuántas mujeres trabajan aquí? A ver si les suena. Mostraron cómo conflictos de roles, baja sensación de control y baja satisfacción laboral están correlacionados con una severa migraña, especialmente en las mujeres. El fenómeno de la doble carga laboral, trabajo y hogar, está acabando con la salud. En México, las mujeres trabajan aproximadamente, después de ir a trabajar 8 horas diarias, ¿sabe cuánto le dedican a sus hogares? 33 horas en promedio. ¿Cuántas cree que dedica el hombre en promedio a su hogar? 6 horas. La mujer que va y trabaja, aparte de todo lo que está trabajando, regrese a su hogar, y no es de que el varón ya tenga todo listo, es que todavía se chuta la mayoría, 33 horas a la semana, atendiendo las necesidades de la casa. Qué increíble. Esta excesiva carga está relacionado con los mayores niveles de estrés que se han registrado en todos los tiempos y un riesgo mayor de enfermedades relacionadas con el estómago o el corazón. Los estudios dicen que los hombres tienen menor porcentaje de padecer enfermedades por estrés en el trabajo, más que solo el desgaste físico propio del oficio al que se dedican. Y yo busqué la lógica en esto. Y dije, ¿por qué? Y es lógico, vea, ¿cómo somos nosotros? Bien práctico. El hombre se puede tranquear con el compañerito un día, se agarran y al otro día, ¿cómo están? Como si nada hubiera pasado, todo se le resbala al individuo. No muchas esposas de eso se quejan de los esposos, no, todo se le resbala. Tiene la mente de teflón también. Pero miren, no sé si tiene que ver con el diseño de Dios. Lo que le estoy diciendo es lo que está pasando. Y en medio de eso, la Biblia, lo quiero aclarar otra vez, nunca prohíbe a la mujer trabajar. Así como nunca prohíbe tomar vino, nunca le prohíbe a la mujer trabajar. ¿Está de acuerdo? Pero siempre que haya hijos, su preocupación debe de ser la crianza, no la economía. Si en el cristianismo hay un ejemplo de todo esto, del rol de la mujer, ese está en Proverbios capítulo 31. Es el ejemplo de lo que todos los esposos solteros, ese es el ejemplo de la esposa que deberían de buscar. Qué virtuosa. Mujeres, ese es el ideal que ustedes deberían de buscar en Cristo. La mujer virtuosa, mire, cuidaba a su esposo e hijos, hacía compras con diligencia, supervisaba diversos negocios y asuntos financieros. Era buena para la administración y el billete para los negocios. Mire, ayudaba a los pobres. ¿Cómo hacía esta mujer? No, atendía al esposo, atendía el hogar, atendía los negocios y aparte ayudaba a los pobres, daba ánimo y consejo a los sabios. Era una mujer entregada a Dios y era una buena maestra y respetada en gran manera. Ella hacía todas las cosas desde un centro de operación que era, ¿cuál? Su hogar. Mire lo que dice el versículo 28 de Proverbios 31. Se levantarán sus hijos y la llamarán bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Mi amado, ¿por qué es alabada la mujer? Porque teme a Jehová, porque ama a Dios. ¿Cómo lo demostraba esta mujer?
cuando vivía de una manera abnegada para sus hijos, cuando vivía de una manera abnegada para el esposo, de modo que ellos la reconocían y le decían, dichosa eres la más feliz de todas las mujeres. Eso significa bienaventurada. Y no solamente ella, la gente de la ciudad la alababa y la llamaba bienaventurada por lo que hacía. Eso es la hermosura de la mujer. Mi amado, quiero terminar con esto. Hay una belleza en la sujeción. Hay una belleza en la sujeción. Y este es el modelo, versículo 23, al final dice, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El modelo insuperable y definitivo es Cristo, quien mostró un acto supremo de sumisión al entregar su propia vida en obediencia al Padre. Mamá, cuando le cueste trabajo sujetarse al manganzón que Dios le ha dado por esposo, al virtuoso, véalo como el regalo de Dios para su vida. Cuando le cueste trabajo, ¿sabe a quién tiene que ver? A Cristo. Recuerde a Cristo. Recuerde a Cristo. Él entregó su vida en obediencia al Padre. Pero mire, recuerde otra cosa, que su función es mostrar en este mundo la hermosa relación que tiene Cristo con su iglesia. ¿Por qué el matrimonio? El llamado del matrimonio es este: mostrar en este mundo caído lo que es la relación que tiene Cristo con la iglesia. Mi amada hermana, cuando usted se sujeta al marido, está mostrando cómo la iglesia debería de ser con Cristo. Si usted tiene dudas, si le está faltando al respeto, si usted tiene duda en lo que le está pidiendo, muy fácil, quiero ser práctico. Pregúntese una cosa: ¿la iglesia debería de hablarle de la misma manera a Cristo? ¿La iglesia debería exigirle las mismas cosas a Cristo? Porque ese es su modelo. Ese es su modelo. Seguir el plan de Dios para la familia no solo es algo que le agrada, es una manera de poder tener hogares más piadosos, felices y seguros. Su plan no está dirigido a la exaltación del hombre y la supresión de la mujer, ni a la exaltación de la mujer y la supresión del hombre, sino es la perfección misma. El mundo nos dice, sujetarse es perder, vivir en desventaja, vivir frustrado. Pero la Biblia dice que para todo el que se sujeta es ganar, es vivir en espiritualidad y plenitud. Mi amado, yo no tengo problema en sujetarme a Cristo. Déjeme decirle esto. Lo más hermoso es sujetar mi vida a Cristo. Lo más hermoso es confiar en su liderazgo. Lo más hermoso que me ha pasado es saber que Cristo tiene el control de mi vida. Vea, yo no tengo que preocuparme por nada, solo tengo que preocuparme por una cosa: vivir haciendo lo que Cristo dice. Cuando sea difícil, no quiero ser simplista con las luchas que tienen las mujeres, así es que aun cuando el esposo esté imposibilitado, que tenga un accidente y no pueda proveer, que tenga una deficiencia, que tenga un problema, que tenga algo, mi consejo es busque una manera de honrarlo como Dios le ha pedido a usted. Sea el testimonio de lo que debe de ser. Mi amada, con esto termino. Yo sé que no es fácil, pero el Señor mismo le dará la gracia para poder hacerlo, y a través de usted mostrará al mundo cómo la iglesia
sigue a Cristo, el amado suyo. Amén. ¿Por qué no me acompaña a orar?